Saludos Honduras. Estoy feliz de nuestro reencuentro semanal. ¿Cómo es la vida de un relator deportivo? ¿Están conscientes los cronistas deportivos que su trabajo es en el ánimo de un pueblo desanimado? Hoy está con nosotros una personalidad de la comunicación en el deporte, joven y exitoso, inquieto, soñador, inteligente. Seguro tendremos una interesante conversación conociendo los secretos de su trabajo con Alan Dagoberto Fajardo, que está con nosotros en el estudio. Muy buenas noches. Placer es mío y gracias por la invitación, Darío. Quiero que conversemos y que usted me permita elaborarle una caricatura aquí en el transcurso de la plática. No, pues es un placer. Yo siempre he visto el programa y digo, ¿cómo hace para conversar y dibujar y a la vez manejar un programa de televisión? Así que es un privilegio. Comience usted. Muy bien. ¿Tiene alguna expectativa en particular con la caricatura que yo le elaboré? Conociendo el talento del artista, sé que va a ser un espectáculo. Así que... No me haga usted un discurso de esa naturaleza que me compromete tanto. Hay que simplemente dejarlo trabajar. Muy bien. Magnífico. Voy entonces a elaborar aquí un boceto previo, luego entintamos y todos los detalles, a ver si nos queda tiempo de agregarle color al dibujo. He dicho, entre otras cosas, queriéndolo describir, que es usted un cronista deportivo, un relator de las emociones del maravilloso mundo del deporte, un comunicador. ¿Usted cómo se define? Yo creo que justamente eso, un tipo apasionado por los deportes, un tipo apasionado por su trabajo y por el fútbol especialmente, por describir un partido, por relatar una historia y que al televidente le guste. ¿Qué hace usted en Televicentro concretamente? Bueno, programas semanales, participo en el staff de Fútbol a Fondo, dos, tres veces por semana. Colaboro también el fin de semana con notas, material para Cinco Deportivo y relato partidos. Relato juegos de Liga Nacional, mundiales de toda categoría, todo tipo de torneo que llega a Televicentro. También hago MotoGP, el campeonato mundial de motociclismo. Sí, que va los fines de semana, ¿no? Va los fines de semana. Sí. Esto de la comunicación en el deporte es un periodismo especializado, es muy distinto a lo que normalmente conocemos como periodismo. Totalmente, totalmente. Sobre todo por el tipo de trabajo que se tiene que realizar. El especializarse en esto es más en el campo, es más la práctica que la teoría. Aunque lleve acompañado, por supuesto, el nutrirse, leer mucho para enriquecer el lenguaje. Entonces, a ver, no se va eligiendo en la vida como una opción académica, sino que se tiene que tener claramente marcada una vocación. Desde el principio. Yo desde por ejemplo, los 6 años, sabía que quería ser relator deportivo. De los 6. Durante la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, en el recreo en la escuela, yo estaba en primer grado en el pueblo, jugaban los niños, yo decía, pero esto se puede narrar. ¿Dónde era ese pueblo? Quebraditas. En la escuela Ramón Rosa de Quebraditas. Del municipio de Petoa. Municipio de Petoa, exacto. Entonces, jugaban los niños, yo no jugaba, entonces ponía nombres. Decía, fulano, vos vas a ser Roberto Bayo, vos vas a ser Romario, y vamos a armar aquí. Entonces yo narraba. Entonces narraba los partidos y... ¿Pero es que usted era fatal jugando fútbol o qué? Fatal jugando fútbol porque desde pequeño fui asmático, nunca fue que me gustara tanto. Me agitaba y ya estaba con la tos. Entonces, por esa parte, nada que ver con jugarlo. Mi papá, muy buen futbolista del pueblo. Todos decían, pero ¿cómo puede ser que tu hijo no te salga futbolista si vos eras muy bueno? Pero salí relator, tampoco está tan alejado. Sí, sí. Entonces yo siempre tenía esa convicción, Darío. Decía, esto es lo que yo quiero ser en la vida. ¿Tan temprano? Tan temprano. Ahora ¿No se le ocurrió lo que todos los niños normalmente? Ninguna otra cosa. ¿Jugar? Ser el profesor, abogado, ser médico, ser astronauta. A mi mamá le hubiese encantado que fuese profesor, pero al final comprendí que lo que mi mamá siempre ha querido en la vida es que yo sea feliz. Entonces, por eso, cuando yo tenía 20 años y en mi casa allá en Sinaí le dije, mamá, me voy, porque yo aquí no me voy a ser un comentarista de deportes. Tengo que irme a San Pedro. Entonces mi mamá dijo muy tranquila, éxito.
Y cuando le llamé en el 2010 para decirle que me habían contratado en Vica Televisión para narrar la Copa del Mundo de Sudáfrica, o sea, encantada de la vida, pues. Sí, por supuesto. Supo desde el principio que era lo que yo quería hacer. Y no tuve por eso, Darío, la presión desde pequeño de las buenas notas, de sacar las grandes notas. ¿Qué me quiere decir o qué me quiere venir a justificar aquí? De ser estelar. Ajá. Contarle además de que reprobé artes plásticas. Es una vergüenza que yo esté aquí platicando con un artista. Hace 19 años de eso. ¿Aplazado en artes plásticas? Aplazado totalmente. ¿En la escuela, en el colegio? En el colegio fue en el Instituto Debe y Haber. Pero no eran mayores las exigencias en un instituto de contabilidad de la clase de artes plásticas. A lo mejor era dibujar cosas básicas. Había dibujos, había... líneas rectas, líneas oblicuas, líneas curvas. Los dibujos con tinta china. Exactamente. Había uno como que se trabajaba con porcelana. Con lo fácil que es eso. Exactamente. Entonces, ahora yo lo veo así, pude haber hecho esto. Reprobé 5 materias, Darío. Debe haber. 5. A mediados de año se disputó la Eurocopa en Bélgica y Holanda. Los partidos eran muy temprano, comenzaban a eso a las 7 de la mañana. Y yo siempre buscaba una excusa. Estaba enfermo. Mamá, muy complaciente, decía, bueno, no puede ir al colegio así. Mi mamá siempre decía, pero qué casualidad que te enfermas cuando hay buenos partidos. Y las 5 materias yo traté de recuperar. Fui con todo al final, la recuperación. No existían 2 recuperaciones antes, pero que me quedo en 2. ¿Y qué 2 materias? Educación física una y la otra, artes plásticas. Entonces me dice, mamá, se me cae la cara de vergüenza, dice mamá, pero voy a tener que ir a hablar con la profesora para que veamos cómo se puede resolver eso. Y sí, me puso a trabajar, Dari, me puso a hacer un dibujo. De hecho, me hizo el dibujo, un pueblo, y me puso a pintarlo. Tenía que yo 11, tenía 12 años. Pero cuando yo llegué a Trinidad, que yo llevé, como dicen, la que llevan la retrasada. La retrasada. Yo llevaba educación física, me decían en Trinidad, pero ¿qué clase de tipo es que viene con educación física retrasada? Y había pasado ya artes plásticas gracias a una profesora en primero de ciclo en el Debe y Haber. Sé que no es una buena publicidad para el colegio, pero así pasé. ¿Dónde transcurrió su infancia? Entre Quebraditas, San Pedro Sula y el Sinaí, que es un pueblo de Zonaguera, Colón, que ahora se llama el Nuevo Sinaí, pertenece al municipio de Trujillo. A lo mejor por el trabajo de sus padres, se movían por distintos lugares. Papá se movía mucho para todos lugares. En Sinaí vivían mis abuelos. Mi abuela ya falleció, solo queda mi abuelo. Él con su finca, tiene su finca de plátanos. Bueno, pues en esa época estaba el auge de las fincas bananeras. ¿Sí? Vivíamos ahí, pueblo Sinaí. Llegué a la escuela, estuve ahí de segundo hasta quinto grado, llegó el MICH en el 98. Sí. Entonces regresamos después del MICH a Santa Bárbara. Terminé de completar la escuela primaria en una aldea de Quimistán que se llama La Acequia. Sí. La Acequia Quimistán. ¿Cómo no? Conozco. Después a San Pedro, Darío, para estudiar en el Debe y Haber. Ahí fue cuando reprobé artes plásticas. Y no lo repita, que me duele el alma. No lo repita. y luego a Trinidad para estudiar en el bachillerato. Después regresé a Colón, estudié a distancia el bachillerato, lo saqué coincidiendo con la Eurocopa del año 2004, por eso mis clases eran el fin de semana y no durante la semana. ¿Por qué? Porque estaba ocupado viendo fútbol. Como le decía a mi mamá, a mamá le decía, estoy estudiando fútbol. O sea que usted no se matriculó para ir en las clases de lunes a viernes para no perderse los partidos. Exactamente, preferí estudiarlo a distancia. Sacaba sábado y domingo. No durante semana porque había muchos partidos que ver. Había Champions entre semana. Yo no podía estar en el colegio, en la clase de, póngale usted, química o biología, física elemental, si había fútbol, que era lo que realmente quería yo prepararme. Está claro que estoy ante un caso de una persona que había reconocido a muy temprana edad cuál era su vocación y cuál era su propósito. ¿Cuáles eran mis fuertes y mis debilidades? Sí, desde luego. ¿Cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo, bueno, creo que allá por el 2006, mi primer trabajo. Vine a probar suerte a San Pedro
estaban haciendo casting para contratar gente en un canal en San Pedro. Y yo vine y trabajé así por mientras, como se dice, de chequeador de taxis. Trabajé en San Pedro. ¿Chequeador de taxis qué es? Chequeador de taxis. Es un tipo que está con un radio en una ruta de taxis. Ah, en el punto. Hay dos, sí, uno en el punto y uno en el parqueo. Entonces el del punto dice, mándame 5, que le dicen la meta, ¿no? Ajá. Van 5 taxis de los que están en el parqueo. Ajá. Cuando esos ya se van, entonces, mándame otros 5. ¿Y usted cuál de los papeles hacía ahí? Un día en el parqueo, un día en el punto. Llevando el control del punto de taxis. Llevando el control, correcto. Trabajando con mi compadre. Ahora es mi compadre el que trabajaba conmigo ahí. Él es propietario de la ruta. Entonces, es el primer trabajo que desempeñé en el año 2006. ¿Cuánto ganaba? Creo que ganaba como 4.000 mensuales, entre 3.000 y 4.000 mensuales en aquella época, Ajá. 2006. Ajá. También trabajé de ayudante de hornero en una panadería en Colón, en una aldea que se llama Chacalapa. Ajá. Ahí trabajaba día de por medio, eran... En una produciendo pan. Horneando. Horneando el pan. Horneando pan. Nada de prepararlo. Ya venía Nada preparado de el pan. Se encargaban los panaderos de hacerlo, se encargan todos de hacerlo. Ajá. Vamos contando nosotros cuántas arrobas hacían y nos pagaban por arroba. Ese trabajo es muy temprano en la mañanita. Empezábamos nosotros a las 10, 11 de la mañana. El hornero, Darío, enciende el horno, deja que se queme toda la leña, luego amontona las brasas en una esquina. ¿Sí? Y el primer pan que se mete es el que luego va a ser el pan tostado. Uh-huh. Las margaritas que les dicen. Porque luego, está más caliente está más el horno. caliente, pero ese pan tostado se vuelve a meter en la mañana, Darío, cuando ya el horno está un poco... más tibio. Sí, menos caliente, entonces ahí ya para que tueste ese pan. Entonces trabajé entre finales de 2006 y 2007. Después mi amigo, que era el hornero, agarró un carro para vender pan y me dice, ¿querés ayudarme, ser mi ayudante aquí? Me dice, excelente, le digo. Entonces así conocí yo muchas aldeas del departamento de Colón y del departamento de Atlántida. ¿Nunca aprendió a elaborar el pan? No. Solo hornearlo. Yo eso se los dejaba a Pero los, bueno, lo de hornear también tiene su faena, ¿no? Porque sí, hay que conocer los secretos del horno, la temperatura. Casi tienen un termómetro, un termostato en la punta de los dedos, porque asoman la mano a la puerta del horno y ya saben si está listo o no. Ya saben si para está la listo. Semita, para el pan blanco, para la rosquilla o para lo que sea. Y también mucho cuidado en la cantidad. Sí. Porque no puede llenar el horno si está muy caliente. ¿Y cómo hace luego para ir sacando desde el fondo? Se le quema. Entonces, no, es un talento muy aparte. Yo me encargaba con unos guantes de cocina y acá, Darío, agarrar aquí. De hecho, tengo una cicatriz aquí que me la hice con una quemadura. Una lata de miniqueque caliente. Muy pesado el pan ese. Sí. Me pegó ahí. Sí. Tremendo accidente. ¿Qué otro tipo de trabajo alejado de los medios desarrolló usted antes de entrar en escena? Bueno, entre 2009 y 2010 trabajé, 2008, 2009 y 2010 trabajé en San Pedro en el autoservicio de un tío, en un autoservicio, pintura automotriz, también había mecánica, pero yo me encargaba de robinear los carros. Es ese pulido que se le hace para al que final, quede nice después de pintado. Después de pintado, sí, el carro. ¿Eso lo hacía usted? Pasaba por mis manos ya ¿Cómo para lo ser aprendió? entregado al cliente. Allí en el taller. Haciéndolo ahí. Sí, allí. ¿Cómo era la relación laboral? ¿Le pagaban por cada carro o tenía un salario mensual? Tenía un salario semanal, además mi tío dueño del taller me daba la comida, me daba donde vivir, así que... ¿Qué tipo de carros? ¿De todos? Oh, muy buenos carros, muy buenos carros, muy buenas bonitos. Máquinas. Llegué a mejorar porque yo, aunque siempre el fútbol ha sido lo mío, siempre que he hecho un trabajo yo he tratado de ser bueno en eso. ¿Ya tenía carro usted en ese tiempo? No, de hecho no tengo todavía. Ah. No, todavía no, estoy ahorrando. Muy bien. Vamos entonces a una pausa y definimos aquí qué modelo comprar. Una pausa. La primera del programa Vanegas. Hoy conversando con el distinguido cronista de deportes, Alan Fajardo. La plática mejorará sustancialmente y los detalles de la caricatura vendrán en el siguiente segmento. Siga aquí, por favor.
Estoy avanzando en la caricatura, Fajardo. Tengo ya más o menos la expresión del rostro. Algunos detalles aquí de sus lentes. Voy con el cuello ahora. Voy a hacer un solo trazo aquí. Ahí gastará tinta. Aquí está. Aquí está. Si no, no se parece. Si no lo dejo así, no se parece. Voy avanzando en el dibujo. Los espectadores siempre acompañan el desarrollo de la caricatura, que espero que para usted sea una agradable sorpresa cuando la conversación termine. ¿Cuál es el secreto para que esos sueños de niño, cuando uno descubre una vocación, no se vayan perdiendo en el transcurso de la vida con los avatares y con el rebenque de la vida, como diría el tango? Convicción. Convicción, tener mucha fe en Dios, porque afortunadamente en mi trabajo, Darío, he conocido las personas correctas en el momento correcto. Dios ha querido que sea así, poco a poco. Que yo nunca renegué de nada tampoco. O sea, se hacía todo tipo de trabajo. Yo decía, esto es un paso. Esto es ir pasando para luego dar el paso importante. Cuando yo estaba trabajando en el taller, o sea, hablaba muchísimo de fútbol. Todo el mundo sabía que no iba a triunfar como pintor automotriz ni nada que ver. Entonces sabían, ellos me decían, los clientes de mi tío me decían, no, vas a ser un gran comentarista deportivo, tenés que narrar fútbol. Y siempre me apoyó. Mi tío me decía, si hay tal casting en tal lado, anda. Hablando de los medios. Hablando de los medios, sí, anda. En Radio Norte, por ejemplo, Foncho Guzmán me dio oportunidad en el 2010, a principios de año, de que yo estuviera llegando al programa, estuviera participando con la oportunidad o la esperanza de luego poder ser contratado y convertirme en un relator de radio. Trabajando en el taller estaba, Darío, recuerdo yo un viernes bajando unas canaletas. Ya las había cortado con la pulidora, entonces les había quitado los puntos de soldadura a las canaletas y ya solo tocaba bajarlas. Cuando un primo que estudiaba en la universidad privada llegó y me dijo con mucha convicción, Darío, me dijo así, vos vas a narrar el mundial, me dice. Pero le digo yo, ¿cómo voy a narrar un mundial si yo no veo dónde estoy trabajando? Le digo, era como las 10 de la noche, más o menos. Mira, me dice, conocí a un camarógrafo de Vica Televisión y dice que están haciendo casting en Vica. Deberías de ir, probarte, vos sos bueno. Porque hay mucha gente que confía en su trabajo, que confía en uno más que en uno mismo. Entonces dije yo, mira, me dice, te dejé el número. Bueno, déjalo ahí. Me acuerdo que le puso una hoja de cegueta encima al papelito y lo dejó. Se fue. Yo guardé el número. El lunes creo que fue un 17 de mayo, Darío. Entonces, la mañana, eran como las 6, digo yo, a ver, estoy trabajando en este taller. ¿Esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida? ¿O voy a Vica y lo intento en un casting? Entonces yo me alisté. Uno cuando va a hacer un casting en televisión, uno va de traje. O sea, a mí cuando me dijeron, vas al programa de Darío Vanegas, aunque no sea un casting, digo, no, yo voy con uno de mis mejores trajes, pues voy a salir en televisión. Pero en ese momento, ¿de dónde sacaba un traje? Yo en un taller de pintura automotriz. Entonces, una camiseta, unos jeans, y era lo que había, pues. Pero eso sí, muy vivo. Me fui al centro de San Pedro, ahí por el parque, que me hicieran un currículum y puse que había trabajado en medios de comunicación en Colón, en Santa Bárbara, y que tenía muchísima experiencia a mis 22 años, lo cual era una gran mentira. Había trabajado en una radio en Trinidad, Santa Bárbara. Paremos de contar. Pues yo lo que quería era impresionar con aquello. Ya. Llegué a Vica. Y entregué mi currículum. Ajá. Entonces me dice alguien ahí, llegó el director de deportes, en aquel momento era Denis Rivera, un gran tipo. Desde que platicamos y empezamos a hablar de fútbol, él me dijo, vos te tenés que quedar aquí. Así, vos te tenés que quedar aquí. Pues llegó alguien de prensa y dijo, aquí está, dice, llegó con un disco, aquí está para que se pruebe, dice. Porque les faltaba un narrador nada más, para cerrar. Yo recuerdo que solo tomé el micrófono acá y dije en mi mente, bueno Dios, este es el paso que yo quería dar. Estoy en el lugar
donde la vida me ha traído. Este es un partido más. Hagamos bien este partido y esto me va a cambiar la vida. Esto me va a sacar adelante. ¿Cómo hizo usted? Y saqué las alineaciones de los dos equipos, partido que ya había visto, la gran ventaja de ver partidos. Entonces saqué las alineaciones y empecé a relatar. ¿Y si no conocía a aquellos señores que estaban ahí en la cancha? Entonces uno dice otra cosa. Vamos a ver cómo lo haría usted. Si yo le muestro un video aquí, ¿usted puede narrarme un partido si no los conozco a todos? Si no los conozco a todos es seguramente complicado. Conocer a algunos. Sí, a ver, en los mundiales, por ejemplo, categoría sub-17, los relatores no conocemos los jugadores que están ahí. Lo voy a sorprender con un video. Pongámoslo. Lo voy a sorprender con un video. Pongámoslo. A ver si me ayuda aquí el director con una imagen para que usted nos narre lo que aparezca ahí en esa pantalla. A ver, adelante. Copa del Mundo México 1986. ¿Y ves? Vamos. El gol de Diego Armando Maradona. Y la pelota la tiene Diego Armando Maradona, que está acelerando. Conducción con pierna izquierda. El enganche del Diego. Va dejando rivales en el camino. Maradona. ¡Gol! Celeste, Diego Armando Maradona. Darío, Argentina 2. Pensé que me iba a poner un partido difícil. Argentina 2, sí, Inglaterra 0. A ver, ese gol no lo relato yo como con un sello propio, porque respeto mucho la poesía de Víctor Hugo Morales en ese relato. Que el relato original parece que dice: Maradona, pisa la pelota Maradona, el genio del fútbol mundial. La tiene Maradona, siempre Maradona. Y va acelerando y es Diego, Dios santo, vive el fútbol. Y otra frase que me encanta: barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? Para mí, Darío, ese es el mejor gol en la historia del fútbol, acompañado del mejor relato. Yo pensé que me iba a poner un partido muy complicado. Más adelante tenemos otro video que mostrarle. Por un momento me asusté. Dije, va a salir con una... Más adelante tenemos un video un poquito más reciente para que podamos escuchar de su narración. Quiero seguir profundizando en esas convicciones que van formalizando el camino de la vida. No solamente es pasión, como lo que usted mencionaba al inicio, el secreto, la convicción a la hora de descubrir el propósito, sino también es prepararse para cuando la oportunidad llegue. Eso es suerte. Mucha gente le dice a uno que tenga suerte. ¿Y qué es la suerte? La suerte es la esquina donde se junta su preparación con la oportunidad. Eso es la suerte. Me gusta esa definición. La suerte no es ninguna otra cosa. La suerte es la esquina exacta donde en la vida se junta lo que usted entrenó con la oportunidad de demostrar lo que usted entrenó. Eso es la suerte, no es ninguna otra cosa. Entonces, para que eso se manifieste, tiene que usted prepararse. ¿Cómo se preparó usted para ser un cronista deportivo? ¿Cómo? Ver mucho fútbol, seguir muchos programas. Todo lo que pudiera ser fútbol, deporte, consumirlo. Leer periódicos, escuchar narraciones. Sí. Por ejemplo, los grandes relatores, Víctor Hugo Morales, cuando yo tuve oportunidad de escucharlo a él en internet, a Sebastián Viñolo, los narradores hondureños con los cuales hemos crecido. O sea, todo eso... ¿A quiénes identifica usted como las grandes influencias? Grandes influencias en nuestro país, obviamente Nasralla, que crecí viéndolo desde la mañanita en Cinco Deportivo y desde que cerraba con el partido del domingo por la tarde en la Liga. Orlando Ponce, Morazán, Januario Paz, Mauricio Caguas, Carlos Gris. En cuanto a la narración, para mí Carlos Gris, mi más grande modelo a seguir en la narración. Ese tipo de narración, Darío, que le pone intensidad cuando se necesita y que vuelve emotivo un partido. Entonces, afortunadamente he tenido muy buenos maestros en esto. Y he trabajado con casi todos. ¿Qué estilo es el que usted busca? Yo creo que un estilo que sea... que agrade. Que me agrade a mí primero. Que vuelva atractivo el partido. Yo me meto en la cabeza de que yo narro un partido como quisiera disfrutarlo, oyéndolo, como oyente, como televidente, como quisiera disfrutarlo en casa.
quiero decir alguna cosa que sé que no me gustaría a mí escucharla, entonces no la digo, me la guardo. En ese orden de ideas, ¿qué características debe tener un relator de deportes? Bueno, tener la voz es primordial, tener la voz, tener claro, aunque sea, uno siempre es fanático de algún equipo, pero despojarse de ese fanatismo a la hora de la narración. ¿Usted lo es? ¿Usted sigue algún yo soy equipo? fanático del Real España y me ha tocado relatar goles en contra del Real España en los últimos minutos de un partido. Me ha tocado en el propio Estadio Nacional estar en la cabina y ¿qué tengo que hacer? Emocionarme, porque el fútbol, mi trabajo, está por encima de mi sentimiento. O sea, puedo tener un equipo porque todos tenemos un equipo si somos amantes de este deporte. Pero a la hora de trabajar ahí está Alan Fajardo, el relator. Por respeto a la gente uno no se puede parcializar porque el público es variado. Lo entiendo, claro, por supuesto. Los narradores, los comentaristas, los relatores del deporte, ¿transmiten emociones o crean emociones? ¿O hacen que la emoción sea forzada en el sentimiento del público? No, yo creo que el público lo percibe cuando es forzado. El público lo notaría. Creo yo que es transmitir la emoción y sobre todo generar expectativa. Nuestro productor de deportes, René Mendoza, dice eso, generar expectativa. Que uno tiene que estar, Darío, que cada jugada, que cada llegada, peligro, hay gol, hay posibilidad de gol. Uno lo tiene que tener como la posibilidad de gol. Que no lo agarre a uno esa jugada hablando de otra cosa o distraído. ¿Solo el fútbol le gusta? No, otros deportes también. Sí, me gusta mucho el béisbol, sigo las grandes ligas. Me gusta mucho el baloncesto, deportes de motor. He tenido la oportunidad de comentar carreras de autos, ahora en Televicentro motociclismo. Es una gran experiencia. ¿Los cronistas deportivos crean ídolos? ¿Cómo así? ¿Uno le puede dar la categoría de ídolo a alguien? Sí. No, ¿Levantan ídolos entre la sociedad? No, yo creo que se lo gana el que lo hace posible. El deportista se gana el mote, creo. Se lo gana. Bueno, hablo por mí, pero creo que uno no lo hacen ellos. Hay gente que se merece ese mote, ¿por qué? Porque provoca eso en la gente. ¿Cómo entiende usted el deporte en una sociedad tan polarizada y en crisis profunda como la sociedad hondureña? Como entretenimiento, poquito de paz en medio de tanta crisis. No viene mal, viene muy bien. Es un entretenimiento. Para mí una forma de vida también. Para muchos un trabajo. O sea, genera empleo también. Provoca en la gente. Muchos dicen que es el opio, ¿verdad? Lo han dicho muchísimos a lo largo de los años. Borges decía que era popular porque la estupidez es colectiva, pero no, me parece que toda sociedad necesita entretenimiento. El fútbol es eso, el deporte es eso. Me encantaría de repente que se invirtiera muchísimo más en eso, en el deporte en general. Desde luego. Detenemos un momentito la andadura del programa Vanegas para retornar después de unos mensajes que no debemos perdérnoslos por nada del mundo. Con avidez, con curiosidad y con entusiasmo, dibujo y converso y dibujo todos los domingos en este programa único en la televisión mundial. Hay programas de entrevistas miles, pero solamente uno sobre la faz de la tierra, que la entrevista es edulcorada con el buen humor de una caricatura en vivo. ¿De qué color va a querer la corbata? Le he dibujado con corbata. ¿Con corbata? ¿Y el traje de qué color? Si es corbata... No, el traje, ya va usted con vanidades. Sí, entonces póngale el traje azul. es oscuro y la corbata, ¿de qué color la prefiere? Un azul celeste quedaría bien. Azul celeste. Muy bien. Aunque puede ser rojo, ¿no? No, ahora lo puedo corregir. Dígame, ¿roja la quiere? Sí, corbata roja. Yo Saco feliz. negro, corbata roja. Yo feliz. Sí. Aquí está. De corbata roja. A propósito, ¿qué opiniones políticas tiene usted? Opiniones políticas. Bueno, estoy en contra de la corrupción.
Me gustaría un gobierno mucho más justo, que haya medicinas en los hospitales, que la gente no sienta que cuando llega a los hospitales es porque ya se va a morir, sino que sepan que puede salir curado de ahí. ¿Por qué no invertir más, muchísimo más en la educación? Que no se vayan los grandes genios que produce este país. En eso. Que se detenga con la corrupción en esos altos niveles. Es terrible. Obviamente, lo que está pasando en el país. ¿Está usted, como miles de hondureños, insatisfecho con lo que tenemos? Como la gran mayoría. Me encantaría, por supuesto, que recuperáramos la democracia también en Honduras. Me encantaría. Estoy muy descontento con lo que está pasando actualmente. ¿Qué se debe hacer para recuperar la democracia? Bueno, eso creo yo que hay gente encargada, Darío, en resolverlo. Ese es el problema. Sí. Ese es el problema. Arriba. Nosotros tenemos que permítame un momentito, permítame un momentito, no se me vaya. El problema es decir que hay gente encargada, como si a usted no le tocara. A usted le toca tanto como al presidente. A usted le toca tanto como a su vecino, como a sus hijos, como a su esposa, como a sus amigos y como a mí. A todos nos toca. Sí, Darío, pero nosotros escogimos gente para que nos represente. De acuerdo. Las escogimos. Ahí está la primera responsabilidad. Estamos de acuerdo en eso. Sí, pero restaurar la democracia nos toca a todos los hondureños y participar nos toca a todos. ¿O no está de acuerdo usted con ese enfoque? Sí, totalmente. De mi parte, manifestarme cuando algo no me gusta. De acuerdo. Manifestarme con lo que no estoy de acuerdo. Sí. Pero los que están allá, los que están en el Congreso... Sí, de acuerdo. La disposición final es a otros niveles. Pero los ciudadanos deben tener juicio crítico, participación y beligerancia. Totalmente de acuerdo. Y beligerancia. Sí. Y creo que la juventud, personas de su generación... chicos que ahora están apareciendo en las, están en las universidades y egresando de las universidades y apareciendo en la vida productiva del país, deben tener clarito ese concepto, que también ellos pueden desde su ámbito, desde su área de influencia, también pueden construir democracia, también pueden exigir, también pueden ser auditores sociales, también pueden ser los individuos que están ahí reclamándoles a aquellos señores que tienen la representación delegada. La esperanza la tenemos. Creo que este pueblo todavía tiene esperanza. Todavía hay gente que protesta cuando algo no le gusta. Y eso es bueno porque necesitamos mejorar como país. Yo también estoy de acuerdo de que individualmente uno se tiene que sacar adelante. Sí. Uno se tiene que preparar, uno tiene que trabajar, pero necesitamos más oportunidades. Muchísimos jóvenes que necesitan oportunidades. Gente talentosa que se tiene que ir del país porque aquí no tiene dónde trabajar, no tiene cómo desarrollarse. Entonces, ahí estamos perdiendo. ¿Cuál cree usted que debería ser la política del Estado en función del deporte? En función del deporte, yo creo que el político en el tema del deporte simplemente tiene que invertir. Porque invertir en el deporte aleja a los niños, a los jóvenes, de la delincuencia. Y eso le beneficia muchísimo al país. Pero sacar algún otro tipo de beneficio creo que no es el correcto. Mezclar demasiado la política con el fútbol. No me parece. Estoy totalmente en contra de eso. Esa mezcla, esos intereses políticos y que por sacar el provecho vayan a apoyar a X o Y deporte, no es eso, me parece. No ese es el camino. De ninguna manera. Por supuesto, yo le pregunto en términos de los hombres de Estado, las políticas públicas en relación a la promoción del deporte. Hace falta mucha inversión, creo, y en eso estoy de acuerdo con usted, pero creo que también hace falta planificación y un constante respaldo a todo lo que hay que preparar antes de el brillo del deporte, que es el que concita a todo el mundo. Lo voy a decir en otras palabras. Cuando hay un triunfo, cuando la selección va al mundial, cuando hay una alegría, aparecen todos queriendo ser los padres de la criatura. Creo que antes de eso,
el Estado debe hacer un trabajo por promover el deporte de manera sistemática, volverlo una educación estructurada en el sistema educativo nacional, la promoción de distintas disciplinas deportivas en todo el país, la construcción de canchas, levantar complejos, etcétera, contratación de maestros, especialización de maestros en distintas disciplinas. ¿Está usted de acuerdo? Sí, totalmente, los instructores, y tendría que ser un trabajo en equipo aparte del gobierno, con la Federación de Fútbol de nuestro país. La construcción de canchas, por ejemplo, en lugares donde surge muchísimo talento, donde florecen futbolistas. Sí. Pero también de esas zonas, Darío, hay representantes en el Congreso que podrían llevarlo, porque nosotros decimos, esperamos que el presidente o el más cercano ahí haga algo, pero, por ejemplo, en el Valle de Laguán a mí me encantaría academias del fútbol, en la Ceiba Atlántida, ¿por qué no? En el Valle de Sula, en el occidente del país, en el sur, en el oriente, que haya. Hace poco Federación de Fútbol inauguró un mini estadio con grama sintética, porque en estos tiempos es muy difícil sostener o mantener una cancha con grama natural. Entonces la grama sintética ha venido a facilitar las cosas. ¿Por qué no? Más de estos mini estadios en todo el país para que las ligas menores tengan donde desarrollarse, porque es lamentable ver a niños jugar en tierreros. Sí. Tierreros, eso es lamentable. Desde luego. ¿De qué zona de Honduras es donde salen más futbolistas que llegan a ser profesionales en la liga? Costa Norte, esa zona de la Ceiba y por ahí también en el Valle de Laguán. Surge muchísimo talento. Muy bien, volvamos a lo suyo y lo voy a sacar del escabroso terreno de la política para que usted esté un poco más cómodo. ¿Cómo se prepara usted previo a una transmisión de un partido de fútbol? Nosotros solo vemos el desarrollo de la transmisión. ¿Cómo se prepara? Si es, por ejemplo, dos equipos que se van a enfrentar que nunca los he relatado, pues trato de poner video de sus últimos partidos, últimos 2 partidos. Pongamos, conocer las posiciones donde juegan los probables que vayan a ser titulares en el partido que toca y leer historia de los equipos, leer historia. O sea, por ejemplo, me toca un Japón contra Australia, ya inmediatamente, si es un Mundial Sub-20 o Sub-17, entrar, buscar cuántos mundiales, quién ha sido su goleador, cómo clasificó a este evento, pero ya los jugadores en cancha es en ese momento que uno tiene que identificar. Hay por ahí de unos 5 minutos de partido en los que el relator tiene que tener apuntado ya, identificado cada jugador. Más o menos, 5 o 10 minutos máximo. Ya si al minuto 40 uno no sabe qué jugador es, ahí está perdido. Ya no resolvió. Uno se le puede confundir en alguna oportunidad un jugador, o sea, como dice el maestro Chelato, son lagunas mentales, dice Chelato. Se puede confundir, pero uno tiene que conocerlos, cada uno de los jugadores, por muchas características. Hay características del jugador que el jugador rapado, por ejemplo, el color de los tacos, algunos que utilizan esas famosas muñequeras para el sudor, o el número es lo más fácil. Así que esas características para identificar jugadores en cancha. En el mundo de la narración, del relato de los instantes del juego, hay distintos estilos. Hay quienes narran con bastante emotividad, como si fueran partícipes del juego mismo, como si están cansados persiguiendo la pelota. Hay otros narran con cierta displicencia, hay otros que son como académicos, hay quienes usan bastante metáforas, incluso figuras literarias a la hora de estar narrando, adjetivan bastante al jugador, a los protagonistas en general, al ambiente, a la jugada misma. ¿Con cuál de esos estilos y con cuál de esas posibilidades de narrar se queda usted? Bueno, yo en el tema de la emoción voy con la jugada. Cuando ya termina, experimento en la narración un descenso en la emotividad. Simplemente explico lo que ha ocurrido, pero ya en otro tono. O sea, desacelero, ya no hay por qué emocionarse con algo que pasó. No soy mucho tampoco de poner apodos a los futbolistas. Si alguno futbolista tiene algún apodo y le gusta, pues se lo repetimos. El apodo del jugador, de mí no nace, no tengo el talento para poner el apodo.
Y sí me gusta, y tampoco me voy a ir emocionando desde que la jugada arranque en terreno propio. En tele es muy diferente. Yo he narrado en los dos, en radio y en televisión. En la radio sí uno tiene que ser más descriptivo que en la televisión. Para la radio uno tiene que describir en qué posición de la cancha se encuentra la pelota y qué posibilidades hay de levantar un centro y cuántos jugadores están esperando ese centro al área. Entonces, allí, en la tele no, en la tele la gente lo está viendo. No hay que ser tan descriptivo. ¿Cuál es el éxito de Televicentro en deportes? ¿Por qué después de tantísimos años y después de competencia también en otros medios, Televicentro sigue siendo el rey? Porque tiene la mejor gente, tiene la mayoría, o sea, de los mejores relatores y comentaristas que hay en el país, pongamos el 80% puede que esté en Televicentro, así. Y el llegar también a los más grandes eventos. Tener la Copa del Mundo es un plus, tener los mejores equipos y la selección nacional también lo es. Y por supuesto todo el equipo que hay detrás, ¿no? Los productores, equipo, sí, totalmente. Todo el trabajo técnico que hacen los muchachos. Sacar una transmisión es un trabajo que de repente uno ve y dice, la transmisión empieza a las, ¿qué? 3:30 la antesala. Bueno, desde la mañana hay gente que ya instaló cámaras en el estadio y tiró cables, jaló cables para hacerlo. Entonces, tiene un enorme equipo, esa es la clave. Por supuesto. Fajardo, cuénteme algo, ¿cómo se relaciona usted con el público a través de las nuevas formas de comunicación que hay ahora? Me adoran. Realmente. Estoy sorprendido, por eso no sé por qué la gente me quiere tanto. Cuando llegué a Televicentro, ese era uno de mis miedos. Yo venía de otra empresa y digo, ¿cómo van a reaccionar ahora? Y la respuesta durante la Copa del Mundo fue extraordinario. Yo me quedé sorprendido. ¿Será que la gente me quiere tanto? ¿No? Y lo hemos experimentado también con el reto penalero, hemos encontrado ese vínculo, nos hemos acercado muchísimo más. Además que trato de ser en redes sociales, trato de ser lo más respetuoso posible, incluso cuando leo algún tweet, que Twitter es la plataforma que más utilizo, entonces trato de ser respetuoso, incluso cuando me insultan, ahí tranquilo, yo hasta respondo con buen humor. Pero sí creo que hay muchísima gente que me aprecia, que apoya mi trabajo. Para los cronistas, para los comunicadores, ¿el público siempre tiene razón? No, yo creo que no. Y uno tampoco tiene la razón, de ninguna manera. Y a veces eso es subjetivo. A veces uno no se puede poner de acuerdo, pero la amistad tiene que seguir, el buen diálogo tiene que seguir. O sea, es el fútbol da para todo. El deporte da para todo en el tema de debate. O sea, podemos tener opiniones totalmente distintas, pero tener una buena plática sobre eso. Por supuesto. Nuestra plática va a continuar después de una pausa. Si quiere, mande usted a la pausa y dígales que se queden con nosotros, por favor, que tendremos los detalles de la caricatura. ¿En esta cámara hoy? En cualquiera de las 10 cámaras que tiene enfrente. Perfecto. Pues vamos a pausa y en un momento continuamos aquí con Vanegas. Alan Fajardo, ¿usted considera que el deporte en Honduras, desde la FENAFUT y desde la directiva de la Liga Profesional, está bien dirigido? Yo creo que no, que falta todavía, que se puede mejorar. No somos los peores del mundo tampoco, pero creo que se puede hacer muchísimo más. Se puede. ¿Cree que el trabajo de la federación, contratando al técnico, es uruguayo, ¿verdad? Sí, el técnico de la selección. Contratando al técnico uruguayo y planteando el calendario de trabajo así como lo plantean, ¿está bien encaminado para lograr el propósito? A mí me gusta la contratación con un técnico que ha trabajado con jóvenes, que eso lo necesitamos en este país por el recambio que se da en el fútbol, porque se nos puso vieja la generación de oro y lo sufrimos en la eliminatoria pasada. Entonces, un tipo que sabe trabajar con jugadores jóvenes y ahí están los resultados, han sido resultados buenos hasta aquí. ¿Quiénes son firmas que no deben faltar en la selección de don Fabián? Que no deben faltar, bueno, el capitán Maynor Figueroa tiene que estar, el portero Bubba López, a mí me gusta mucho el central Denil Maldonado, juega muy bien, es un defensa que pinta para convertirse en el mejor central de nuestro país. Está trabajando Coito con el volante de Olimpia, Carlitos Pineda. Entonces,
Son jugadores que hay que darles más. Jorge Benguché, jugador joven que pertenece a Olimpia y que está metiendo goles, tanto con su club como con selección nacional, y hay que seguirle dando oportunidad porque necesitamos goleadores en el país, en la selección. ¿Cuál es la palabra más complicada que usted usa a la hora de narrar un partido de fútbol? La palabra más extraña, la palabra un poco más rara, más alejada de la jerga usual. No, yo creo que no tengo. Una palabra muy... Quizá habré dicho alguna vez alguna palabra, pero no me viene ahora mismo a la mente. ¿Cuál es la palabra que más le incomoda? No, más que palabra en sí, los apellidos impronunciables, porque los hay. ¿Sí? Copa del Mundo me tocó la selección de Polonia, que tiene unos apellidos tremendos. ¿Y eso le complica? Los griegos. Me tocó, mi primer partido en la Copa del Mundo fue un Grecia-Corea del Sur, y Grecia tenía un tipo llamado en la saga, tenía Lázaros Papastatopoulos. O sea, tenía además Sócrates Papastatopoulos, unos apellidos. Y hay que narrarlo rápido. Hay que narrarlo rápido. Cuando el tipo soltaba la pelota, ya la tenía otro jugador y otro. Y no había terminado de pronunciar su nombre. ¿Es usted vanidoso? No, para nada. ¿La televisión agrega vanidad a los profesionales? De repente puede que sí. Uno tiene que gustarle la tele, si no uno está en nada. Al principio me daba muchísima pena salir en televisión. Yo cuando decían, ya, no vamos, quiten la cámara y vamos al partido, yo era el hombre más feliz del mundo. Ahora disfruto un poco más la cámara. Mi última pregunta, ¿es usted hoy lo que soñó ser? Totalmente. ¿Queda mucho por lograr? Yo creo que sí, pero más que en el tema laboral, creo que a nivel personal. ¿Cuál sería su final soñada para narrar en un mundial de fútbol? Final soñada. Bueno, podría decir Honduras, pero eso es utópico, ¿no? Vamos a ser realistas en esto. Una final soñada, creo que un Brasil-Alemania o Brasil-Italia, tal vez. Una final así. Tengo una caricatura. He estado elaborándola a lo largo de la conversación y voy a mostrársela a nuestro querido público que ha estado con nosotros. Alan Dagoberto Fajardo, cronista deportivo de Televicentro. ¿Qué opina del dibujo con el que lo obsequiamos? No, pues es una maravilla. A ver. Sí, creo que soy yo, ¿no? ¿Qué? Qué talento, señor. Muy bien. Qué talento. Muchas gracias por recibir con agrado nuestro obsequio. Respóndame, por favor, con una sola palabra a mis últimas inquietudes. Una sola palabra, por favor. ¿Cuál es el secreto del éxito? Convicción. ¿Cuál es su propósito? Ser feliz. ¿Jugar o narrar? Narrar. ¿Qué es Quebraditas? Mi cuna. ¿Cuál ha sido la mayor lección que el trabajo periodístico le ha dado? Que todos lo podemos hacer. ¿Aspira a trabajar fuera del país? No. ¿Qué lo entristece? La injusticia. ¿Con quién le gustaría jugar una potra? Yo creo que con Zidane. Cuando están colocándole el micrófono antes de un partido, ¿en qué piensa? Solo en el partido. ¿Hasta dónde llegará usted? Consolidarme en TVC. Muchas gracias por haber estado aquí. Hemos disfrutado mucho su plática y conocerle un poquito más de cerca. Oh, gracias por la invitación. Gracias por este detallazo que va a estar en un lugar muy especial de mi apartamento. Muchos éxitos siempre. Gracias y para usted también. Que Dios lo bendiga. Tremendo Gracias. artista. Gracias. A todos. Gracias. Adiós.